¿Qué pasa, gente? El tema de hoy es: mi ex esposa me dejó cuando decidí cuidar a mi padre enfermo, pero volvió suplicando cuando heredé su fortuna millonaria. Tengo 36 años y estoy casado desde hace 8 y tengo 2 hijos. Y además soy el único hijo de mi padre que está enfermo. Lleva años con problemas de riñón y en los últimos 2 o 3 años su estado ha empeorado, teniendo que ir a diálisis 2 veces por semana. Antes se desplazaba solo, pero desde hace un año me pide que lo acompañe porque cada vez está más débil. Así que viendo cómo está el panorama, me he organizado para llevarlo siempre. No quiere dejarlo solo en esta situación, así que he fijado los sábados y miércoles para la diálisis. Los sábados no trabajo, así que no hay problema. Para miércoles pedí permiso en mi trabajo para salir temprano y luego compensar esas horas trabajando en casa por la noche. Llevo 10 años en esta empresa y mi jefe, al ver mi esfuerzo y lealtad, me dio permiso sin problemas. Sin embargo, en casa la situación es distinta. Mi esposa se llama Abril y tiene 34 años. Desde el primer momento no le gustó la idea de que me encargue de mi padre, llevándolo a diálisis 2 veces a la semana. De hecho, nunca le había agradado que lo hiciera de vez en cuando, aunque no lo expresara abiertamente. Y ahora que asumí esta responsabilidad de lleno, ella ya no es capaz de ocultar su molestia. Me dijo que era un desperdicio de tiempo y que nada de lo que hiciera iba a mejorar mi relación con mi padre. Para entender esto hay que saber que mi padre tenía un negocio de mercancía y quería que yo lo continuara. Pero a mí me apasionaba la tecnología y el desarrollo de software, y en vez de estudiar negocios elegí informática. A mi padre le pareció bien hasta que decidí trabajar en una empresa tecnológica en lugar de unirme a su negocio. Eso lo decepcionó. Incluso después de casarme rechacé su oferta final de unirme a la empresa y él decidió donar toda su fortuna a la caridad en vez de dejármela. Seguí adelante con mi decisión y a los 29 años ya tenía coche y casa propios. Siempre supe que podría vivir bien sin su dinero. Nuestra relación se enfrió desde entonces, pero ahora, a pesar de todo, me siento responsable de cuidar de él en estos momentos difíciles. Hace 5 años mi madre falleció de un paro cardíaco, lo cual devastó a mi padre. Yo me había mudado de casa a los 17 años para ir a la universidad y luego comencé a vivir por mi cuenta. Mi madre era la única compañía de mi padre y su pérdida fue un golpe durísimo para él. Eso fue lo que revitalizó nuestro vínculo y empecé a visitarlo más seguido y llevaba a mis hijos a jugar con él, y poco a poco comenzamos a revivir nuestra relación. En aquel entonces dejó toda su empresa en manos de una fundación. Mi esposa Abril nunca estuvo cerca de mis padres, en especial de mi madre, a quien consideraba una entrometida en nuestras vidas. Cuando mi padre anunció que me quitaría de su testamento, Abril empezó a criticar abiertamente a mis padres, calificándolos de crueles y sinvergüenzas. Siempre le pedí que no se metiera en mi relación con ellos, pero insistí en que afectaría nuestro futuro y el de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros niños estaba seguro, independientemente de la fortuna de mi padre, pero ella no parecía entenderlo. Ahora, con la situación actual, Abril se molestó al saber que acompañaría a mi padre a diálisis 2 veces por semana. Él solo me tiene a mí, pero ella es incapaz de verlo. Mi padre perdió a sus padres hace mucho y aunque tiene un hermano mayor, este vive en otro extremo de la ciudad y rara vez lo visita. Se ha sentido muy solo desde la muerte de mi madre y en su estado actual no puedo abandonarlo. Sin embargo, mi esposa se niega a comprenderlo hasta el punto en el que últimamente lo está complicando todo. Cada sábado organiza algo, ya sea una fiesta, limpieza profunda, salir con los niños o incluso ir de compras. Le expliqué que podía planear lo que quisiera los domingos, ya que los sábados tengo que llevar a mi padre a la diálisis. Pero ella sigue con sus planes y luego me reprocha por llegar tarde o no asistir. Tengo que apresurarme a recoger a mi padre, llevarlo a la diálisis y luego volver a casa para enfrentar sus sarcasmos y berrinches. Y no es solo los sábados, también los miércoles por la noche. Me comprometí con mi jefe a compensar el trabajo por la noche después de la diálisis, pero ella siempre planea algo para complicarme. Y casi todos los miércoles sale dejándome a cargo de los niños. Tengo que equilibrar mi trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño y completar mis tareas pendientes, después de un día agotador en el trabajo y en el centro de diálisis. Sé que esto se está alargando, pero así de miserable es mi situación. A veces mi padre sugiere que vaya al centro con una enfermera, ya que siempre me ve apurado y tenso. Al dejar a mi padre en casa después de la diálisis, miro mi reloj y me apresuro a volver sin esperar ni un segundo. Incluso al recogerlo le pido que esté listo y salga antes de que llegue. Aunque él tiene una enfermera y un cuidador a tiempo completo, me siento mal por no pasar más tiempo con él. El trayecto desde su casa hasta el centro es de media hora y disfrutaba charlar con él durante ese viaje, recordando los viejos tiempos, pero ahora con los berrinches de Abril solo me preocupa volver a casa lo antes posible. La revolución en pagos digitales finalmente ha llegado con la tarjeta de débito Bitrefill. Tu puente hacia una experiencia de compras sin precedentes. Imagina usar tus criptomonedas favoritas para todas tus compras cotidianas, tanto en internet como en tiendas físicas, con la simple acción de acercar tu teléfono. La tarjeta Bitrefill convierte este sueño en realidad, ofreciéndote la manera más intuitiva y fluida de gastar tus activos digitales. Recarga tu tarjeta al instante con una variedad de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o criptodólares, disfrutando de tarifas de conversión mínimas y la ausencia total de cuotas ocultas. Y con un límite de gasto generoso de hasta 15.000 euros mensuales, las posibilidades son infinitas. Aceptada en una amplia red de millones de comercios tanto en Europa como globalmente, tu tarjeta Bitrefill te acompañará fielmente en cada compra. Además, esta tarjeta virtual, respaldada por una sólida licencia europea, garantizará la seguridad y la tranquilidad en cada transacción. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu manera de gastar
y sumérgete en la libertad financiera que solo Bitrefill puede ofrecer. Así que solicita tu tarjeta Bitrefill hoy y vive la nueva era de las finanzas personales. Actualización 1. La situación en casa se está volviendo insostenible día tras día. Mi esposa hace todo lo posible para disuadirme de atender a mi padre. Su argumento es que no tiene sentido, ya que mi padre me eliminó de su testamento y donó toda su riqueza a la caridad, y según ella es una pérdida de tiempo y energía. No logro entender su punto de vista. ¿Acaso todo lo hacemos solo por interés? ¿Qué pasaría si los padres de alguien no tuvieran riquezas o fueran pobres? ¿Deberían sus hijos abandonarlos porque no tienen nada que ofrecer? Tras meses soportando sus berrinches, finalmente le dije que ella tampoco heredaría nada de sus padres. Y entonces, ¿por qué los visita con frecuencia? Esto la enfureció aún más. Me dijo que sus padres se hicieron mucho más que mi avaricioso padre, que siempre le apoyaron en todo y que nunca la desheredarían como hizo mi padre por no dirigir su negocio. Estos argumentos se han vuelto una constante en mi casa, especialmente los miércoles y sábados después de la diálisis, hasta el punto en el que cada vez se ponen más feos y tensos. Antes ella discutía solo conmigo, pero ahora grita y me increpa delante de los niños. Además, la he escuchado hablar mal de mi padre frente a ellos y manipularlos en contra mía y de mi padre. E intervine cuando la oí, lo que desató otra pelea bastante fea entre nosotros. Las discusiones con Abril se han vuelto una rutina. Los días que no discutimos siento que algo falta, pero al día siguiente ella regresa con más agresividad. Casi ha renunciado a intentar mejorar las cosas con ella porque ha llegado todo a un punto en el que no merece la pena. Ni miro ni respondo. Simplemente la ignoro como si no existiera para mí. ¿Qué más puedo hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa para nada que me haya sacado de su testamento. Fue por mi propia decisión de no unirme a su empresa. Mi padre tuvo que entregar su negocio fruto de su esfuerzo a una fundación. Y debió de ser muy duro para él, ya que esa empresa era como un hijo para él. Siento que tengo parte de culpa en su decisión de desheredarme y a veces pienso que esto es solo un tipo de karma por haberle herido. Por otro lado, mi padre se está debilitando a pasos agigantados. Apenas puede caminar por sí mismo y necesita apoyo para bajar del coche. Antes, para ahorrar tiempo, le pedía que saliera solo y lo dejaba en la puerta de casa. Pero ahora ya no me importa llegar tarde, entro y lo acompaño con cuidado al coche y luego a su cama hasta que se acomode tranquilamente. Además, le cuesta mucho respirar. Es como si tuviera que hacer un gran esfuerzo con los pulmones. Así que me aseguro de caminar tan despacio como él necesite. También conduzco con cuidado para no acelerar su ritmo cardíaco. Ya no me preocupa llegar tarde a casa, porque de todos modos discutir con mi esposa no es mi parte favorita del día. Mi actitud despreocupada ha empeorado la situación en casa. Ayer Abril me dijo que tenía que elegir entre ella y mi padre. Intenté hacerle entender que mi padre no estaría con nosotros para siempre y viendo su condición, no parecía que le quedara mucho tiempo. Y respondió fríamente que entonces debía elegir con cuidado. Alguien que iba a estar conmigo siempre o alguien que pronto moriría. Esto fue sin lugar a dudas lo más duro e insostenible que escuché en toda mi vida. Y le dije que preferiría elegir a mi padre antes que a alguien tan egoísta y cruel. Ella hizo las maletas y se fue. No intenté detenerla. Necesitaba tiempo para calmarse. Yo también necesitaba espacio lejos de su presencia conflictiva. En ausencia de Abril me estoy encargando de la casa, mis hijos, mi padre y mi trabajo. Y a pesar de todo me siento aliviado y relajado. Su ausencia es realmente reconfortante para mí. Anteayer ella me envió los papeles de divorcio y de alguna manera lo esperaba, pero no tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo estaba feliz aliviado. No la llamé, simplemente firmé los papeles y se los devolví. Sorprendentemente no pidió la custodia de los niños, que era la única cláusula que me preocupaba. Cuando recibió los papeles me llamó gritando, preguntándome cómo podía firmarlos sin llamarle y rogarle que volviera. Fue irónico. Su madre tomó el teléfono y gritó que yo debería haber actuado como un hombre e intentar pacificar a mi esposa para que volviera al matrimonio, en lugar de simplemente firmar los papeles. Pero, ¿por qué haría eso? Yo quería el divorcio y yo accedí. Y me pareció la mejor opción. Me libré de ella sin complicaciones. Le reproché que había abandonado a sus hijos y que no los quería, y ella respondió que podía quedarme con ellos. Su madre dijo que Abril aún era muy joven y no quería la carga de los hijos sobre sus hombros. Por mi parte está bien, me alegra tener a mis hijos conmigo. Y aunque es un alivio para mí, me preocupa el bienestar de mis hijos. La extrañan, especialmente el más pequeño, cuando estoy en la oficina. Es difícil para mí manejar todas las responsabilidades solo, pero espero poder superar esto. Actualización 2. He decidido trasladarme a casa de mi padre junto con mis hijos y tengo que admitir que ha sido un gran cambio. Agradezco a todos por la maravillosa sugerencia, realmente ha funcionado. La presencia de mis hijos ha sido muy positiva para mi padre y viceversa. Y ahora él disfruta de la compañía de sus nietos. Además hemos encontrado una cuidadora a tiempo completo dispuesta a ocuparse de los niños por un salario mejorado. Tener a alguien que cuide de mis hijos bajo la supervisión de mi padre es sin duda el mejor acuerdo. Es una alegría inmensa ver a mi padre jugando y riendo con ellos, disfrutando de momentos especiales juntos. A Abril, mi ex esposa, no se esperaba este giro de los acontecimientos. Pensó que al divorciarse de mí mi vida se volvería un caos, creyendo que no sería capaz de manejar todas las responsabilidades. Cuidar a los niños,
a mi padre la casa y el trabajo, pero las cosas han salido perfectamente bien. ¿Quién sería el último haría mejor? El divorcio ha sido lo mejor que me ha pasado. Actualización 3. La última semana recibí una noticia triste. Mi padre falleció mientras dormía. Se había acostado feliz y tranquilo después de jugar con mis hijos y ya no volvió a despertar. Tanto el doctor como su enfermera y cuidadora coincidieron en que la felicidad de mi padre aumentó desde que me mudé a vivir con él, prolongando así su vida unos meses más. Mis hijos están tristes por lo sucedido. Mi padre les inculcó valores importantes el tiempo que estuvimos todos juntos. Solía enseñarles a aceptar la realidad y seguir adelante, algo que ahora me llena de orgullo al escucharlo de sus bocas. En estos momentos tan difíciles ellos son mi único apoyo. Pero tras su fallecimiento ocurrió algo inesperado. El abogado de mi padre me contactó para hablar sobre su testamento. Pensé que no era necesario, ya que él me había dicho que había dejado toda su fortuna a una fundación. Incluso supuse que tendría que dejar la casa creyendo que también la había donado. Sin embargo, el abogado insistió en que fuera a su despacho. Allí, con los miembros de la fundación presentes, el abogado comenzó a leer el testamento. Y a medida que iba escuchando, no pude contener las lágrimas y rompí a llorar. Mi padre me había nombrado su heredero. Todo su negocio, su casa y su fortuna eran para mí. Pregunté si había realizado cambios recientes en el testamento, pensando que lo había hecho después de que empecé a cuidarlo. Y el abogado, con una sonrisa, me aseguró que siempre había sido el heredero y que el testamento nunca se modificó. Me invadió una mezcla de alegría y tristeza al darme cuenta de que mi padre nunca me abandonó. Tal vez incluso me amenazó con desheredarme para que siguiera adelante con su negocio y su legado. El abogado me explicó que mi padre estaba orgulloso de que siguiera mi pasión sin ceder a su presión, incluso a costa de perder la riqueza familiar, y decidí entonces tomar las riendas del negocio como una forma de honrar su memoria y llevar su legado a lo que él siempre soñó. Al volver a casa les conté a mis hijos sobre el testamento de su abuelo y cómo había dejado una parte de su fortuna para ellos cuando cumplieran 18 años. Hoy fuimos a su tumba con flores, pasamos un momento de serenidad y reflexión. A pesar del dolor, siento una gran responsabilidad y un profundo agradecimiento hacia mi padre. Actualización 4. Un mes después, con el fallecimiento de mi padre, comencé a hacerme cargo de su negocio. Y lo primero que hice fue dejar mi trabajo para asumir el mando del negocio. Luego alquilé mi casa, ya que mis hijos y yo decidimos vivir en la casa de mis padres, donde ellos se sienten más conectados con su abuelo. Esa casa también alberga mis recuerdos de infancia, así que tampoco quería dejarla. Con la fortuna de que había heredado la fortuna millonaria de mi padre, muchos visitantes comenzaron a llegar a mi casa. Parientes lejanos, amigos y vecinos, pero la visita más sorprendente fue la de mi exmujer Abril y sus padres. Entraron a la casa llorando, lamentándose por no haber sabido del fallecimiento de mi padre. De lo contrario, habrían asistido al funeral. Y los padres de Abril no paraban de decir cosas buenas sobre mi padre. Abril abrazó a los niños y lloró, diciendo cuánto los había echado de menos. Le pregunté que si tanto los echaba de menos, ¿por qué no los había visitado en los últimos 8 meses? Y ella respondió que había ido a nuestra casa, pero la encontró cerrada. Y en ese momento le pregunté, ¿no te preocupaste por tus hijos al ver la casa cerrada? ¿No te pareció necesario contactarme y comprobar si los niños estaban bien? Ella no tenía respuesta, no sabía dónde meterse. Sus padres decían que olvidáramos lo sucedido en el pasado. Ahora que mi padre había fallecido, los niños se quedarían solos en casa cuando yo estuviera trabajando. E insistían en que necesitaban una madre. Así que pensaron que lo mejor era que nos reconciliáramos de nuevo, olvidando todo lo sucedido en estos últimos meses. Me reí en su cara ante esa sugerencia. Los niños la necesitaron más cuando ella los dejó a mi cargo. Ahora ya se han acostumbrado a su ausencia y son mucho más autónomos e independientes gracias a la influencia de su abuelo. Ella comenzó a llorar, sus padres nos dejaron solos. Ella me cogió las manos y me rogó que nos reconciliáramos. Dijo que me amaba y extrañaba estar con los niños. Me reí y le dije, ¿sabes qué? No me amas. Amas la riqueza que mi padre dejó. Tú y tus codiciosos padres solo están aquí para aprovecharse del fruto del esfuerzo de mi padre. No me arrepiento de usar esas palabras para sus padres porque eso es lo que son. Ella llamó a mi padre de todo durante nuestro divorcio, así que no siento ninguna lástima por decir la verdad tal y como es. No iba a permitir que esta mujer tocara ni un centavo del dinero que mi padre había ganado con esfuerzo. Dijo que hasta ahora me estaba rogando porque me ama, pero que ahora iba a llevarse lo que le corresponde por haber estado tanto tiempo conmigo. No había exigido una pensión por el divorcio ya que se había desatendido de los niños, pero que ahora quería la mitad de la fortuna. Le dije que hiciera lo que quisiera, pero que era completamente imposible que viera un solo centavo de la herencia. Y me insultó a gritos mientras lloraba y se fue con sus padres de mi casa. Consulté con mi abogado sobre la posibilidad de que ella pudiera hacer algo y me dijo que sus posibilidades eran nulas. El divorcio se había resuelto un año antes de que yo recibiera la herencia. Además, los niños estaban conmigo, así que no había forma de que ella consiguiera algo. Un amigo me aconsejó que tuviera cuidado al permitir que ella pasara tiempo con los niños. Me explicó que podría manipularlos, luchar por su custodia y luego usarlos para exigir dinero para su manutención y todo eso. No puedo estar más agradecido por este consejo. Además, últimamente paso mucho tiempo con los niños para ayudarlos a superar la pérdida, evitando así que busquen el apoyo emocional de su madre. He asumido la dirección de la empresa de mi padre, lo que me da mucha flexibilidad para gestionar mi bienestar y vida personal. De hecho, estoy planeando llevar a los niños de vacaciones a las Bahamas. ¿Por qué no? Se merecen unas buenas vacaciones. Y no se trata de derrochar la fortuna de mi padre. Yo también podría haberlo costeado, pero antes no tenía
tenía tiempo entre el trabajo y cuidar a mi padre. Y ahora que puedo, quiero llevarlos de viaje. En cuanto a Abril, no me ha contactado desde su última visita. Me parece que aún está ocupada visitando cada despacho de abogados para presentar una demanda contra mí. Y bueno, gente, esta es la última historia de hoy. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y suscribíos a este canal para no perderos ningún vídeo más. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo.